Hola, yo soy Nato. En este video vamos a hablar sobre las pérdidas fiscales y su actualización. Y para ello tenemos aquí este ejemplo de una empresa que se llama La Especial SADCB. Y tenemos aquí tres ejercicios, el 2019, 2020 y 2021. Hay que recordar que la declaración de impuestos de una persona moral se encuentra en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde dice que las empresas deben determinar primeramente su utilidad fiscal, que son ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, y también se debe de restar la PTU pagada. Eso nos va a dar la utilidad fiscal. Posteriormente a la utilidad fiscal se le va a restar las pérdidas fiscales actualizadas, como vemos aquí, y eso nos va a dar lo que es el resultado fiscal. Ya posteriormente al resultado fiscal se multiplica por la tasa del 30% que está en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tenemos el ISR determinado. Eso es la forma para poder determinar el impuesto sobre la renta de una persona moral, de una empresa, de una sociedad. Pero ahora vamos a hablar sobre las pérdidas. El artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que va a haber pérdidas fiscales cuando las deducciones autorizadas sean mayores que los ingresos que se obtuvo durante el ejercicio. Por ejemplo, aquí vemos que en 2019 la empresa tuvo ingresos de 1 millón, tuvo deducciones autorizadas de 450,000. Si nosotros le restamos al millón las deducciones, nos daría 550,000. Posteriormente le restamos 80,000, que es la PTU pagada, y tendremos la utilidad fiscal de 470,000. Cuando el resultado salga positivo, quiere decir que es una utilidad fiscal. Si hay pérdidas fiscales actualizadas, pues se las tenemos que restar. Y ya tendríamos el resultado fiscal, lo multiplicamos por la tasa del 30% y nos daría el ISR determinado. A este ISR determinado todavía falta que se le resten otros conceptos como los pagos provisionales que ya se pagaron durante el ejercicio, subsidios al empleo si es que hay, en fin. Y ahora vamos al 2020 de este ejemplo de la empresa, donde aquí vemos que los ingresos acumulables que se obtuvieron durante el 2020 fueron de 600,000. Las deducciones autorizadas fueron de 630,000. Aquí vemos cómo las deducciones son mayores a los ingresos. Las deducciones son 630,000 y los ingresos son de 600,000, por lo cual aquí va a haber una pérdida fiscal. Pero aparte tenemos que quitarle o restarle a los ingresos acumulables la PTU que se pagó, que fue de 47,000, que es el 10% de la utilidad que se obtuvo en el ejercicio anterior. Y aquí podemos ver que hay un resultado negativo de menos 77,000, es decir que la empresa tuvo una pérdida fiscal de 77,000 pesos. Ahora vamos a ver lo que dice la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquí en el artículo 57, donde dice: la pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas, o sea, de las deducciones autorizadas, sea mayor que los ingresos. Entonces aquí vemos que las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos, por lo cual hay una pérdida fiscal. Sigue diciendo que en su caso dice cuando el monto sea de estas últimas sea mayor que los ingresos. Luego dice el resultado obtenido se incrementará, es decir, la pérdida fiscal puede aumentar en su caso cuando la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se haya pagado en el ejercicio. Como podemos notar aquí, 600,000 menos 630,000 ya nos da una pérdida de menos 30,000, pero a esos 30,000, que es la pérdida fiscal, todavía incrementó cuando la empresa todavía pagó la PTU, que fue de 47,000. A eso se refiere la ley. Ahora sigue diciendo: la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse en la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Entonces, la ley permite que las empresas que tengan pérdidas fiscales puedan deducirlas a sus utilidades
que obtengan en los próximos ejercicios, como es en el caso del ejercicio 2021, donde la empresa tiene ingresos de 900,000, deducciones de 600,000, no hay PTU porque en el ejercicio anterior no hubo resultado, y por lo cual tiene una utilidad de 300,000. Como la empresa tiene aquí este resultado positivo, esta utilidad fiscal de 300,000, a esa cantidad se le puede restar la pérdida fiscal que se obtuvo en el ejercicio 2020, que fue de 77,000. Pero esta cantidad, esta pérdida fiscal de 77,000 se va a actualizar. Vamos a ver qué sigue diciendo la ley. Dice aquí: cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, fíjense aquí, perderá el derecho de hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Es decir, si en un ejercicio la empresa tuvo una pérdida, ese es un ejemplo, tuvo una pérdida fiscal de 100,000, al ejercicio siguiente no tuvo pérdida, sino tuvo una utilidad de 300,000, allí la empresa puede restarle a la utilidad 300,000 los 100,000 de la pérdida fiscal del ejercicio anterior y tendría un resultado de 200,000. Pero si la empresa en el ejercicio que obtuvo la utilidad de 300,000 no le restó la pérdida fiscal de 100,000, al siguiente ejercicio, cuando vuelva a tener una utilidad y quiera restarle los 100,000, ya no va a poder, porque pierde el derecho cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en los ejercicios donde obtuvo utilidades. Eso es lo que nos dice este párrafo. ¿Hasta cuántos ejercicios se puede deducir las pérdidas fiscales? Aquí dice hasta 10 ejercicios hasta agotarlas. Si la pérdida fiscal fue muy grande, por ejemplo, una pérdida fiscal de 1,000,000 de pesos, y en un ejercicio tuvo una utilidad de 100,000, allí la pérdida fiscal ya disminuyó a 900,000. Al siguiente ejercicio tuvo utilidad de 200,000, bajó a 700,000 y así sucesivamente hasta los 10 ejercicios hasta agotarla. Pero vamos a ver nuestro ejemplo de estos 77,000, que es una pérdida fiscal. Aquí ya nosotros no hicimos las operaciones, por lo mismo, como hubo una pérdida fiscal, por lo tanto no hay un impuesto que pagar. Pero en el 2021 sí tenemos ya utilidad fiscal, pero a esta utilidad le debemos de restar la pérdida que se obtuvo en el ejercicio anterior, que fue 2020, pero se tiene que actualizar. ¿Cómo se actualiza? La ley dice: para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicando por el factor de actualización. Vamos a necesitar un factor de actualización. Aquí nos dice cómo obtenerlo. Dice correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Bueno, vamos a verlo en práctica porque así en ley puede ser algo confuso, pero no, es algo sencillo. Para hacer las actualizaciones nosotros vamos a utilizar lo que son los índices nacionales de precios al consumidor. Aquí yo tengo esta tabla donde vienen los años, los meses de cada uno de estos años y nos da los índices nacionales del precio al consumidor, el INPC. Yo te voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedas acceder a esta tabla donde vienen los índices y donde cada mes se van colocando. Por ejemplo, como estamos actualmente en el mes de marzo de 2022 y este mes aún no termina cuando estás viendo este video, por esa razón todavía no aparece aquí el índice, pero cuando finalice marzo ya va a aparecer y así en cada uno de los meses. Bien, vamos a ir a la parte de la actualización. ¿Qué cantidad vamos a actualizar? 77,000, que es nuestra pérdida fiscal. Bien, entonces vamos a escribir aquí, voy a ponerlo en grande, voy a escribir pérdida
fiscal por actualizar. ¿Cuál es la cantidad? 77,000. Bien, la ley dice que vamos a utilizar los meses que aquí mencionaba, que el factor de actualización va a corresponder del periodo que comprende el primer mes de la segunda mitad del ejercicio hasta el último mes del mismo ejercicio. Bien, para ello nosotros vamos a colocar aquí los meses. Vamos a colocarlo antes del dato. Nosotros tenemos enero, febrero, marzo, y así con cada uno de los 12 meses hasta diciembre. Bien, nuestros años tienen 12 meses, entonces nosotros vamos a contar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Aquí ya son 6 meses, esta es una mitad. Entonces hasta aquí, esto es la primera mitad. Este es primera parte del ejercicio. Y a partir de julio, aquí lo voy a poner en negrita para que se distinga. A partir de julio hasta diciembre, que son otros 6 meses, esta es la segunda parte del ejercicio. Ahora, aquí dice la ley que el factor de actualización va a comprender desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió. ¿En qué año ocurrió la pérdida? Aquí en nuestro ejemplo fue en el ejercicio 2020. Yo me voy a ir al ejercicio 2020, perdón, al año 2020, a los índices nacionales de precio al consumidor, y me voy a ir al mes de julio. ¿Por qué? Porque el mes de julio, si lo vemos aquí, este es el primer mes de la segunda mitad del ejercicio o de la segunda parte del ejercicio. Entonces yo voy a utilizar el índice de julio del 2020. Entonces voy a tomar aquí factor, lo que es el factor de actualización. Vamos a hacer divisiones. Lo que va a ser en la parte del numerador, es decir, en la parte de arriba, va a ser el mes más actual, y en la parte de abajo o en el denominador va a ser el mes más anterior. Como dice aquí que vamos a ir desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio, que es julio, hasta el último mes del ejercicio, que va a ser diciembre. Entonces, ¿cuál es el mes más el mes más cercano? Pues es diciembre, por lo cual diciembre va a ser nuestro numerador y julio va a ser nuestro denominador. Entonces aquí sería índice nacional del precio al consumidor de diciembre, que vamos a poner diciembre 2020, y en la parte de nuestro denominador iría el índice nacional de precio al consumidor julio 2020. Ahora vamos a buscar estos datos. Aquí lo voy a poner en una sola. Bien, ya sé que yo voy a utilizar el índice de diciembre 2020 y el índice nacional del precio al consumidor de julio. Entonces voy a ir a mi tabulador, a la tablita, voy a ir aquí 2020 y voy a ir al mes de diciembre, que es el último, que en este caso es de 109.271. Lo voy a copiar, lo coloco aquí en mi hoja de Excel y doy en pegar. Bien, luego tengo lo que es el de julio. Voy a ir en la parte de julio. Aquí tengo 2020, voy a ir a julio, que está aquí. Julio es de 107.444. También lo copio. Voy en la parte de actualización y le doy aquí en pegar. Bien, ahora lo que voy a hacer solamente es dividir. Voy a dividir el índice de diciembre 2020 entre el índice de julio 2020. Más que aquí voy a unir en una sola celda estas dos y pongo igual 109.271 entre el 107.444. Le doy enter y ya tengo aquí mi factor para mi primera actualización. Voy a considerar los primeros 4 dígitos después del punto, que sería 1.017.
17,0 para hacer la multiplicación. Entonces aquí sería mi pérdida fiscal por actualizar sería pérdida fiscal es de 77,000 y aquí sería mi factor de actualización que es de 1.0717 y aquí sería resultado, o también puede ser primera actualización. Bueno, primera actualización así abreviada. Bien, entonces aquí sería solamente multiplicar la pérdida fiscal que es 77,000 por este factor que obtuvimos al dividir el índice nacional del precio al consumidor de diciembre de 2020, ya que es el último mes del ejercicio en que ocurrió la pérdida, sobre julio, que es el primer mes de la segunda mitad del año en que ocurrió la pérdida. Y si aquí vemos, nuestra pérdida fiscal al actualizarla aumenta o sube o incrementa a 78,309, pero la ley nos dice que son dos actualizaciones. Esta es la primera actualización, 78,309. ¿Cómo se hace la primera actualización? Obteniendo un factor. ¿Cómo? Dividiendo el último mes del ejercicio, es decir, diciembre del año en que ocurrió la pérdida, sobre julio, que es el primer mes de la segunda mitad. Tenemos el factor y lo multiplicamos por la pérdida fiscal y tenemos nuestra primera actualización. Ahora vamos con la segunda actualización, que aquí mismo nos dice el párrafo. Dice aquí: la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, es decir, la primera, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicando por el factor de actualización. Vamos a obtener otro factor, como correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez. Si nosotros regresamos aquí, ¿cuál es nuestra última vez que se actualizó? Fue diciembre, es decir, el índice nacional del precio al consumidor, diciembre de 2020. Este dato lo vamos a volver a tomar, pero ¿cuál va a ser el otro? Dice: y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Nosotros vamos a aplicar el ejercicio ¿en qué año? Si vamos a nuestros datos, lo vamos a aplicar en el 2021, porque es en el ejercicio donde se obtuvo una utilidad. Pero la ley dice que vamos a tomar el último mes de la primera mitad. ¿Cuál es el último mes de la primera mitad? Junio, porque aquí la primera mitad, el último mes es junio. Entonces, nuestro siguiente dato, aquí lo voy a poner. Bien, aquí sería, bueno, aquí voy a incrementar otros. Bien, aquí sería entonces otro factor de actualización, sería factor de actualización. Aquí le voy a poner el 2 porque es el segundo factor, y sería el índice nacional de precio al consumidor. Acuérdense que en el numerador va el mes más actual, que sería junio 2021, sobre el índice nacional del precio al consumidor de la última vez en que se actualizó, que en este caso sería diciembre 2020. El de junio lo voy a buscar en mi tabulador, sería junio 2021 y aquí está el dato, es 113.018. Bien, lo voy a copiar, junio 2021, bien. Y aquí yo ya tengo el dato de diciembre, que es el de 109.271. Y hago lo mismo, voy a hacer la división, divido el índice de junio entre el de diciembre 2020 y ya tengo mi segundo factor de actualización. Entonces aquí simplemente de igual forma voy a tomar solamente los primeros 4 dígitos, que sería 1 punto. Los primeros 4 serían 0, 3, 4 y 2. Y ya tengo aquí mi segundo factor de actualización. Entonces aquí voy a actualizarlo por segunda vez. Voy a poner aquí factor de actualización. Aquí voy a poner el número 2 porque es mi segundo factor y es el 1.0342. Bien, y aquí voy a poner
pérdida fiscal actualizada. ¿Cuál es el dato, la cantidad? Multiplico la primera vez que lo actualicé, que es 78.309, por mi segundo factor y ya tengo mi pérdida fiscal actualizada, que es 80.987.17. Esta es la cantidad que yo le voy a restar a la utilidad que se obtuvo en el ejercicio 2021. Entonces voy a ir aquí, voy a poner igual, voy a copiar ya mi pérdida fiscal actualizada y entonces ya hago las operaciones. A la utilidad fiscal le voy a restar la pérdida fiscal ya actualizada y aún así sigo teniendo un resultado fiscal positivo. Y a esto ya simplemente lo multiplico por la tasa del 30% y en el 2021 pues esta empresa, o en este ejemplo, va a pagar 65.703.85 de impuestos. La pérdida fiscal en la ley pareciera algo confuso, pero no es así como ya lo acabamos de ver. Acuérdense, la primera actualización es en el último mes del ejercicio sobre el primer mes de la segunda mitad en el que ocurrió la pérdida. Ahora, aquí mismo dice que para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurra la pérdida, se considera como primer mes de la segunda mitad el mes inmediato posterior al que corresponda a la mitad del ejercicio. Hay casos en que las empresas que recién comienzan sus operaciones, por ejemplo, vamos a ir aquí a nuestros meses, puede que una empresa haya comenzado sus operaciones, por ejemplo, aquí en septiembre, ¿no? Entonces, de septiembre a diciembre ya transcurrieron 4 meses, pero resulta que hay una pérdida fiscal. ¿Qué índice va a tomar? Bueno, como aquí solamente son 4 meses de operaciones, va a tomar diciembre, que es el último mes. ¿Y cuál es el primer mes de la segunda mitad? Pues noviembre, porque si dividimos estos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a la mitad, vemos que la primera mitad sería septiembre-octubre y la segunda mitad sería noviembre-diciembre. Entonces se toma noviembre como el primer mes de la segunda mitad, cuando es par. Aquí la ley dice cuando es impar, por ejemplo, si la empresa comenzó sus operaciones en agosto y tuvo una pérdida fiscal, para que haga sus actualizaciones, ¿qué meses va a considerar? Como aquí es un mes impar porque son 5 meses, dice que se va a tomar al mes inmediato de la mitad. Si nosotros tomamos agosto-septiembre es la primera parte, noviembre y diciembre es la segunda. ¿Cuál es la mitad de este periodo? Es octubre, ¿sí? Octubre es la mitad de estos 5 meses. ¿Cuál es el mes inmediato posterior a octubre? Noviembre. Entonces se tomaría diciembre entre noviembre. A eso se refiere este párrafo que menciona la ley. Y ya el siguiente párrafo nos dice que el derecho de disminuir las pérdidas fiscales es personal, es decir, es exclusivo de la empresa que tiene las pérdidas. No es algo que lo pueda transferir a otras empresas, no. Bien, este ha sido un ejemplo sencillo de cómo actualizar las pérdidas fiscales de una empresa. Espero que les haya sido de gran utilidad. Si fue así, te voy a invitar a que te suscribas a este canal, que le des like, que lo compartas con las personas que creas que les va a ser de gran ayuda. Yo soy Nato y nos vemos hasta la próxima.